Bueno, yo sé que Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad. Ponte de pie. Quiero que el día de hoy, bueno, acabamos de festejar nuestras fiestas patrias, los veo más gorditos. Eso quiere decir que cada vez que nosotros nos reunimos para festejar nuestras fiestas patrias y decir ¡Viva México!, lo hacemos con un orgullo, ¿verdad? Estaba reflexionando vi a varios estados, de Facebook, fotografías que subían, y nosotros mismos también bien bigotones, ¿verdad? Con cara de malos del estómago, más bien. Pero esta situación nos hace sentir orgullosos. Ciertamente el poder decir soy mexicano y decirlo con orgullo, cuando conoces tu raíz, cuando amas a tu nación mexicana. Muchas personas pues no están de acuerdo con haber nacido en México, pero es un orgullo. Y bueno, es también agradable poder levantar una bandera. Hay algunas religiones que no aceptan que se levante la bandera y le dicen que la estás adorando porque la levantas. Pero fíjate, el pueblo de Israel tenía sus estandartes, cada tribu tenía un estandarte y la levantaban con orgullo. Y tan solo al pensar en nuestra bandera mexicana, que tiene un águila, porque nos dicen por ahí las religiones, es que tiene una serpiente y representa al diablo, pero tiene un águila. Y en la Biblia el águila representa a los hijos de Dios. Y están devorando a la serpiente. O sea, tiene esa autoridad. Entonces sí debemos sentirnos orgullosos de todo eso, y gritábamos ¡Viva México! Veía en algunos estados, ¿no?, como gritan, que hasta se desgañotaban ahí. Me parecía que chillaban, así como Emilio ya que cantaba, ¿verdad?, que se le sale el gallo. Pero es bonito, ¿no? Y veíamos el desfile, ¿no? Impresionante, ¿no? El ejército mexicano con su armamento, pero verdaderamente estamos capacitados para una guerra. Fíjate que hemos reflexionado sobre esto en el estudio del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel tenía que confiar en el Señor, y el Señor decía, son muchos. A Gedeón le dijo, son muchos. Tantos, no, todavía son muchos, porque llevaban la presencia de Dios. Y si nosotros queremos una nación santa, una nación bendecida, una nación que prospere, el Señor tiene que ser nuestra prioridad. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, ahí en el versículo 7, Segunda de Crónicas 7, (14). ¿Estás ahí? Salud. Fíjate, esto es algo que el Señor había dicho, y es una palabra para nosotros como mexicanos. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y nosotros necesitamos ser sanados por el Señor. Nosotros necesitamos ser esa nación sana, esa nación que ve la presencia de Dios. Y damos gracias al Señor por nuestra nación mexicana, y oramos por nuestro México. Levanta la voz y oramos a orar por México. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza y la adoración, amado Dios. Santo, santo, santo eres tú, Señor. No hay nadie como tú, amado Dios. Nos gozamos, Señor. Gracias por nuestra nación mexicana. Gracias, Señor, porque tú ocupas un lugar importante, Señor, en nuestro México. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer este canto, el canto del 15. Nuevamente lo vamos a cantar, pero cántalo con gozo, con orgullo. Eres Dios de este pueblo, eres Rey de esta gente y Señor de naciones, mi Dios. Eres luz en tinieblas,
esperanza del pobre y la paz del cansado, mi Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Eres Dios de este pueblo, eres Rey de esta gente y Señor de naciones, mi Dios. Eres luz en tinieblas, esperanza del pobre y la paz del cansado, mi Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán aquí. Se harán aquí. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán aquí.
Predicación cuando hablamos sin entendimiento. Y quise poner este título. Muchas de las veces hablamos solamente por hablar, ¿verdad? Te decía, nos ponemos los bigotes y ponemos acá una posición así de valientes, pero si hubiera una guerra, corremos. Fíjate que el pueblo de Israel tenía temor. Muchas de las veces tenían que enfrentarse al enemigo y tenían miedo, tenían temor. Pero precisamente el Señor les decía que confiaran en Él, que Él era el que iba delante de ellos. Y nosotros debemos de poner al Señor siempre ante cualquier situación. Él siempre debe ir delante de nosotros. En nuestra nación mexicana culpamos al presidente de todo lo que pasa. Culpamos a los gobernantes de todo lo que está sucediendo. Pero de todo esto nosotros, cuando nos hemos reunido para orar por nuestro presidente, para orar por nuestras autoridades, como lo marcan las Escrituras, para que se tomen buenas decisiones. Solamente nos quejamos. El pueblo de Israel, si tú ves en el tiempo de los reyes, ellos se quejaban del rey, hacían lo que bien les parecía, y cuando ya les iba mal, buscaban a Dios, que levantara un libertador, Dios les enviaba un libertador, empezaban a caminar bien, y después otra vez, y empezaban a hacer todo un círculo vicioso de eso. Y muchas de las veces en la iglesia estamos viviendo esto. Hoy ya no hay diferencia entre la gente del mundo y los cristianos, y se ha malinterpretado la palabra de Dios. Entonces muchas de las veces queremos que la gente entre a las congregaciones, que la gente venga a una congregación, ven para que veas cómo le cantamos a Dios, cómo le alabamos, ¿verdad? Aquí sí está de verdad. Vamos ahí a Mateo. Mateo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 23, en el versículo 15. Mateo 23, 15. Y está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí empiezan los ayes. Y ahí en el 15 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos. ¿Qué dice? Hipócritas. Porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, un adepto, uno más. Y una vez hecho, o sea, ya una vez que se convirtió, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Y fíjate que esto es lo que a veces hacemos en la iglesia. Vamos por una persona, queremos que una persona venga a la iglesia, se congregue con nosotros y decimos que le vamos a enseñar las cosas de Dios, y lo único que estamos haciendo es hacerlo peor que nosotros. Una vida de hipocresía, una vida de falsedad. Y en este caminar nos quejamos, o sea, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no ve nuestra nación mexicana? ¿Por qué Dios no nos cambia? ¿Por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué estamos pasando tantas situaciones? Solamente cuando vemos los terremotos, vemos los temblores, entonces todos nos hincamos y: Señor, ten compasión de México. Y empezamos a llevar vidas de hipocresía. Y creemos que alabamos al Señor. Entonces solamente hablamos por hablar. ¿Sí? No somos reales, no somos genuinos. Entonces hablamos sin entendimiento, ¿verdad? ¡Viva México! Y hasta le ponemos ahí una frase, una grosería, ¿no? Para que vean quiénes son los mexicanos, para que sientan quiénes son los mexicanos, para que vean la presión. Y nos sentimos orgullosos de nuestro ejército. No les quito el mérito, porque son hombres capacitados. Pero realmente necesitamos un ejército, necesitamos más gente que se meta al ejército para defender a nuestra nación, o necesitamos un Dios que esté al frente de nosotros. Es lo que necesitamos. Para cualquier situación que estemos pasando, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Fíjate que esto de hacerlos doblemente hijos del infierno es algo que se está haciendo en la iglesia. Y es por eso que ya no impactamos a nadie con nuestro caminar, con nuestras vidas. Y yo hoy quiero hablarte porque se ha malinterpretado precisamente la palabra de Dios. Mira, vamos ahí a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y no puedes, ¿sí? O sea, tienes que tener presente que toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura es para ti. Toda. No puedes quitarle absolutamente nada. Santiago
1:22. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿Sí? Sed hacedores de la palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra y vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de todo el mensaje que Dios tiene para nosotros, de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sean hacedores de la palabra. Tenemos que ser hacedores, no solamente oidores. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Y ser hacedores es obedecer la palabra de Dios. No tiene que ver esto con la salvación, sin embargo, sí quiero hablarte de lo que es la salvación, porque se ha malinterpretado este mensaje de salvación. Vamos allí a Santiago 2, ahí mismo Santiago 2, 14 y 19. Porque aquí están los hombres, las mujeres de fe. Y dice la palabra de Dios, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha decir que tienes fe? Entonces solamente estás hablando de más. ¿De qué te sirve decir que tienes fe y no hay obras? Y no es por la salvación. Y eso es lo que quiero que quede claro, que no es por la salvación. Una cosa es que vivas como cristiano y que des fruto, y la otra que estés forzándote a aparentar que hay fruto, que es diferente. Volvemos ahí, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, ve en paz, caliéntate, sáciate, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esto es lo importante, que a través de la fe se dan las obras. No es algo forzado. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí. Dice la Escritura. Sí. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que esto no tiene nada, ¿sí? No hace a nadie, a nadie lo mueve del infierno. Y hay tantas religiones, tantas sectas. En todos lugares se dice que hay hijos de Dios, y en todos se dice que se predica una sana doctrina. Donde quiera que vayas, en cualquier religión, aquí se predica una sana doctrina. Y no nos ponemos de acuerdo para muchas cosas. ¿Cómo se puede decir que así es? Y precisamente hoy quiero tocar un texto que va a ser nuestro texto base. Está en Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 16. Quiero que vayas ahí, que lo subrayes, que te lo grabes, tengas de memoria. Tito 1:16. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? O sea, profesan quiere decir que hablan, que declaran. Ellos dicen que tienen una relación con Dios. Jesús decía, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuáles serían los sinónimos de una persona que solamente habla? ¿Qué es hablador? Fariseo. Fariseo. ¿Nada más? Guaguarón. ¿Qué más?
Lengua suelta. Lengua suelta. Boca floja. Échenle, échenle. Pero voy anotándolos. ¿Sí? Teníamos un usuario que decía, hablan de maciza. ¿Sí? Hablan de más. Y aquí la Escritura nos dice, profesan conocer a Dios. Dicen que conocen a Dios. Hablan de Dios. Pero con su vida, con sus hechos, con su testimonio, ¿qué dice la Escritura? Dicen todo lo contrario. Dicen todo lo contrario. Con sus hechos lo niegan. Y fíjate por qué una persona puede decir que ama a Dios, que sirve a Dios. ¿Por qué una persona puede decir que honra a Dios? Solamente para caer bien en la congregación. Solamente para ser parte de la iglesia. Solamente para recibir el aplauso. Por eso puede decir que ama a Dios, pero sus hechos dicen lo contrario. Su testimonio dice otra cosa. Y todos estamos expuestos a eso. Entonces aquí es donde empezamos a preguntarnos qué es ser cristiano. Bueno, pues el creyente verdadero solo vive de una forma natural el cristianismo. Hace de las cosas de Dios un hábito. O sea, no le cuesta trabajo. Le da la importancia que merece. Un cristiano verdadero le da a Dios el lugar que le pertenece. ¿Sí? No es, tengo una fiesta y una reunión. No, pues mejor la fiesta. Reuniones va a haber muchas. ¿Sí? No es que está la telenovela favorita, el devocional que se espere al último. Si sobra tiempo, ¿verdad? El cristiano verdadero le da el lugar a las cosas de Dios, le da el respeto que merece. Y esto, bueno, pues lo vive de una forma natural. Cuando una persona no tiene una relación con Dios, pero le gusta fingir que la tiene, todo lo que haga le cuesta mucho trabajo. Y terminará agotado y creerá que las cosas de Dios no le funcionan. Esta persona no le gusta comprometerse en las cosas de Dios. O si se compromete, no puede cumplir lo que se comprometió. Como no conoce a Dios y la relación que dice tener es falsa, le pesará. Esta persona intentará agradar a Dios para ver milagros, pero no puede agradarlo porque no cree. Es decir, no tiene fe y nunca verá el poder de Dios en su vida. Nos dice la Escritura que hay una condición para agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Estás ahí? Dice la Escritura, pero sin fe, es imposible, o sea, no se puede agradar a Dios. La gente se quiere acercar a Dios sin fe, quiere cantarle, quiere aplaudirle. En la casa de restauración la gente llega, nos ve cantar, aplaudir, nos ve levantar las manos y nos imita. Y piensan que por eso son cristianos. Pero no, se requiere fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No termina ahí el versículo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? No se puede agradar a Dios sin fe. Nos dice en el texto anterior, pero con los hechos lo niegan. Esto quiere decir con sus actitudes, con sus acciones. Quiere decir que no pueden dar fruto porque no han nacido de Dios. ¿Y qué podemos esperar de una persona que no ha nacido de Dios? Jesús nos había hablado acerca de esto ahí en Mateo 7:17. Mateo 7:17 dice la Escritura, así todo buen árbol, ¿qué dice? Da buenos frutos. Da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿sí? No puede el árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Versículo 20. ¿Qué dice? Así que por sus frutos los conocerán. Por sus frutos. Por sus frutos los conocerán. ¿Qué fruto estás dando? Y fíjate que esto nos habla desde Génesis, desde la simiente. Nos dice la Escritura que Satanás, está hablando de Jesús, de Dios dando la sentencia a la serpiente, está dando esa sentencia y le dice, le habla acerca de su simiente, de su semilla. Y a la mujer habla de su simiente, de su semilla. Entonces ahí podemos ver cuál es la semilla que fue depositada en ti. La semilla de Dios o la semilla del maligno. ¿Cuál es la simiente que hay en ti? ¿Cuál es la semilla que hay en ti? Y es importante que nosotros podamos entenderlo. Jeremías 17. Esto lo habíamos estudiado ya en el Salmo 1, pero también está en Jeremías 17 y quise tomarlo de Jeremías 17, 7 y 8. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. ¿Sí? Ya hemos hablado que una diferencia hay entre ser varón y otra entre ser hombre. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque está sembrado o está plantado junto a las aguas, que representan el Espíritu Santo, llevar una vida en la presencia de Dios. Entonces el cristiano tiene que dar frutos de una forma natural. O sea, él no está quejándose, él no está luchando para dar fruto, porque es algo natural. Lo hemos visto en el estudio acerca del juicio a las naciones, cuando el Señor dice, habla de los que están a la derecha y a la izquierda, y Él habla de aquellos que le dieron de comer, que le dieron de beber, que lo vistieron, que lo visitaron. ¿Cuándo hicimos esto, Señor?, preguntan aquellos. ¿Cuándo lo hicimos? Si el Señor les dice, vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre. Ellos se quedaron, ¿cuándo lo hicimos, Señor? O sea, ni cuenta se dieron, porque lo hacían de una forma natural, no era forzado. Y este es el fruto que debemos dar como hijos de Dios. ¿Qué fruto estás dando en la congregación? ¿Qué fruto estás dando en la familia? ¿Qué fruto estás dando con la gente que te rodea? Y aquí no tiene que ver con que es que si el pastor dijo que soy cristiano o que no lo soy. No, ¿qué fruto estás dando? ¿Qué fruto estás viviendo? ¿Cómo te sientes en tu caminar con Dios? ¿Verdaderamente hay esa relación con el Señor o no la hay? En Jeremías nos habla de dar fruto. No podemos distorsionar el Evangelio, las buenas noticias. Ya he predicado acerca de la salvación que no se pierde, porque si no, no sería salvación, sería condición. Esto es que si una persona ha aceptado el Evangelio, ha circuncidado su corazón. Y eso lo hemos tomado. Vamos a ir al texto de Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la condición. Ahí está todo el Evangelio.
Pero el confesar no es hacer una oración en la congregación, no es ponerte de pie y hacer una oración, sino que verdaderamente lo confieses con la gente que te rodee. Que la gente que te rodee sepa que conoces de Cristo. Mucha gente no sabe ni que eres cristiano, ¿verdad? Mucha gente no sabe ni que eres hijo de Dios. O bueno, si es que tú lo has dicho así. Tienes que confesarlo con la gente que te rodea. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y lo crees en tu corazón. O sea, verdaderamente crees en el Señor. Y te quiero decir que en la casa de restauración no todos pueden decir, o no todos son hijos de Dios. Y lo dice la Escritura, no dice la casa de restauración. Pero Jesús nos habla acerca de esto. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque Él nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Nos dice que el trigo y la cizaña se parecen, pero uno es alimento y el otro es veneno. Y Él dice que el trigo será llevado a su granero. Y la cizaña será quemada. O sea, nos simboliza que serán echados al infierno. Entonces, no podemos decir que todos somos hijos de Dios, a menos que tú lo creas verdaderamente en tu corazón. No porque te lo dijo alguien, sino que tú verdaderamente sepas que eres ese hijo de Dios. Muchos interpretan la salvación como: yo soy salvo, puedo hacer lo que quiera, puedo hacer lo que sea. Pero no debe de ser así. Si soy salvo, primero tengo que saber de qué. Tengo que ser consciente de que soy salvo. Y tengo que tener agradecimiento con Dios. Y así mismo le sirvo y le correspondo con ese amor. O sea, me salvó de ir al infierno y que viva la vida loca. Que viva, ¿verdad? Ya no México, que viva yo como quiera. Que viva de una forma desenfrenada. Que viva sin el testimonio. Y hemos interpretado entonces mal el Evangelio. Dios perdona tus pecados, por supuesto, presentes, pasados y futuros. Pero quiere ver esa fidelidad, quiere ver esos frutos que estás dando como hijo de Dios. Cuando la Escritura nos habla acerca de todo lo que somos capaces de hacer, cuando leemos Levítico, Deuteronomio, y nos habla acerca de las situaciones de la sexualidad distorsionada, hasta te espantas. Pero en la actualidad se viven cosas peores. Hablar de las parafilias sería lo más extremo, pudiéramos ver. Pero no lo deja en la Escritura, porque el Señor sabe que somos capaces de cometer todo eso. Sabe, por eso dice no. Y por la consecuencia que puede traer también esta situación. Vamos a ver cómo Jesús tenía mucha gente que le seguía, pero no todos eran salvos, no todos estaban dispuestos a caminar con Él. Muchos que no han entendido lo que es la salvación, sí deberían de tomar un curso de discipulado, tomar clases de Biblia, algún curso para poder entender qué es la salvación. A veces no entendemos qué es eso. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante. ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría que Dios les hablara directamente? ¿Verdad? Pues decimos, sí, Señor, háblame. Aquí está tu siervo. ¿Verdad? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Nos inspiraríamos como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que no entiendo es por qué en Apocalipsis me dice que su voz es como estruendo de muchas aguas. ¿Qué será eso? Y bueno, pero sí queremos que el Señor nos hable. El Señor había hablado al pueblo de Israel, y es lo que vamos a ver. Dice, al oírlas, la palabra que había
dado el Señor, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, ¿quién la puede soportar? ¿Sí? ¿Quiénes la oyeron? Los discípulos. Muchos de sus discípulos, muchos de sus seguidores. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué dice? Murmuraban. ¿Será que los discípulos murmuren? Dice, de sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto les ofende? O sea, les preguntó, ¿esto les escandaliza? Pues que si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y ahí podemos ver que la palabra de Dios es espiritual, es en un sentido espiritual. Son vida. Pero hay algunos de ustedes, ¿qué dice Jesús? Que no creen ni eran sus discípulos. Estaban atrás de él, le iban siguiendo. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, él ya lo sabía. Entonces él sabe que no todos somos seguidores de él. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea que estos no habían recibido una revelación del Padre, solamente habían ido porque vieron el montón de gente. Vamos a ver qué regalan. ¿Sí? Alguna vez vi un programa de YouTube de un hombre que se dice, vamos a hacer el de famoso por un día. Y este cuate pues se viste bien, ahí chavalón al final, y un grupo de amigos de él rodeándolo. Dice, hágase para atrás, pásale, hágase para atrás, tomándole fotos, y toda la gente ahí en la calle de Madero, ¿quién es? Y siguiendo ahí el montón. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Pero vamos a ver, ¿no? Y la gente tomándose fotos. Yo también quiero una, y ¿quién es? ¿Quién sabe? Pero yo tengo una foto con él. O sea, ahí estaba el montón de gente. Cuando llegan hasta ahí, hasta la plancha del Zócalo, lleva la multitud de gente tomándose fotos con este cuate y no sabía ni quién era. Y ellos estaban haciendo precisamente ese experimento de, o sea, la gente sigue. Se va con cualquiera. Y le aplaudían y gritaban. Y así con Jesús, mucha gente no sabía quién era ni qué estaba pasando, pero ahí iban. Pero no creía en él. Y la situación de todo es que este era el mejor de todos los hombres, el más brillante de todos los hombres. Y la gente, la multitud ahí, y no creía en él. Entonces es impresionante, ¿verdad? Que vamos equivocados. Dice en el versículo 65, y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no quisieron caminar con Jesús. Ya no quisieron obedecerle, ya no quisieron seguir a la palabra. Y en la actualidad mucha gente ya no quiere seguir con Jesús. Es que yo quiero llevar una vida de desenfreno. Yo sí quiero perdón de pecados, pero quiero seguir viviendo una vida desesperada, una vida loca, una vida de fiesta. Y mucha gente la ves que en el principio ahí iba. Y después ya no los ves. Ya no sabes nada de ellos. Ya no quisieron caminar con Jesús. Imagínate y decimos, sí Señor, háblame. En la semana fui allá a Pachuca y les predicaba a ellos acerca de ese texto donde dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Se oye muy bonito, ¿no? Que Dios haya dicho a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero si Dios te lo dice, si estás en la casa de restauración o se te atiende bien y sientes que ya te tenemos secuestrado, sientes que ya no aguantas. Ahora imagínate, a Abraham no le dijo a dónde iba, nada más sal, suelta, depende totalmente de Dios. Y no es fácil depender totalmente de Dios. Caminar con Dios es precisamente por fe, por eso dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, porque tienes que vivir el poder de Dios en tu vida.
Y entonces ya nadie te va a platicar. Y aunque venga el Moy, y que te venga el Noé, y que venga quien venga, tú dices, no, yo soy convencido porque yo viví mi propia experiencia. A mí el Señor me habló de esta manera. O sea, imagínate cuando estemos todos en la presencia de Dios, todos platicando las experiencias que vivimos con Dios. Y que tú no tengas que platicar. ¿Y a ti cómo te fue? No, pues yo no hice nada. Es que me dio miedo. Es que tenía miedo que me hablara el enemigo. Pero tienes que vivir por fe, caminar en las cosas de Dios. Alguna ocasión estábamos en un grupo de cristianos que el Señor nos había sacado de situaciones difíciles y todos platicando, no, pues es que yo consumí y de ahí el Señor me rescató y no, pues es que yo robé y bueno, todos platicando. Y había uno que su vida había sido normal, tranquila y decía, es que los escucho hablar y hasta me dan ganas de inventar algo. Yo también quisiera haber vivido algo así. No te perdiste de nada. Dale gracias a Dios que no consumiste, dale gracias a Dios que nunca viviste una situación de esto. Y puedes dar testimonio de eso también. Amén. Entonces, pero sí, tienes que vivir las cosas de Dios, de donde Dios nos ha sacado. Vamos allá a continuar, ahí en Juan 6, 67 nuevamente dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? ¿A quién les dijo? A los 12 que estaban. A los 12, se entiende que los 12 eran los fieles. O sea, uno se quedó que no era de ahí. Este decía que creía, pero no creía. ¿O sí creía? Jesús le dijo, también tú, agarrando maletas. No, ese se quedó. Vamos a ver que este sí creyó en el Señor Jesús. Y es precisamente ahí donde yo quiero que entiendas que sí te puedes salir de las cosas de Dios. Que sí hay una forma de que tú sueltes la salvación. No que Dios te haga a un lado, que tú te hagas a un lado de Dios. Porque a veces está malinterpretando todo esto. Cuando el Señor nos habla precisamente de que no te unas en yugo desigual, es precisamente porque tiene que ser una persona que crea lo mismo que crees tú, que ame al mismo Señor. Porque si no, como hemos visto en muchos casos, el varón empieza a conocer de las cosas de Dios, se enamora de Dios, pero es soltero y busca a una mujer que no es de Dios, ¿a dónde crees que lo va a llevar? Al rato ya le está cansando a la flaca. ¿Sí? Lo hemos visto de muchas maneras. Por eso tenemos que buscar al mismo Dios. No te unas en yugo desigual. Dice la Escritura, cuando nos habla acerca del yugo, es una madera que unía a dos bueyes y van jalando parejos. Pero si ponen a un buey y a un burro, no van a jalar parejos. ¿Sí? Entonces, nos dice la Escritura, no te unas en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y esto es el poder caminar. Cuando tú le dijiste a Jesús que Él era tu Señor, que Él era tu Dios, que Él era tu Salvador, desde ese momento fuiste trasladado del mundo de las tinieblas a la luz de Cristo. Eres un hijo de Dios, creíste. Pero cuando tú levantas a otra deidad, le estás diciendo a Jesús, dejaste de ser mi Señor. O sea, tú estás soltando al Señor, tú estás tirando la salvación, tú la estás pisoteando, no es que Dios te la quite. Y es por eso que debemos de tener cuidado en caminar con Cristo, caminar en las cosas de Dios. Vamos ahí, nos quedamos. 68. Perdón, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde recurriremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Entonces vemos que muchos andaban con Jesús, pero que seguían a Jesús sin conocerle. Tenemos que pensar un poco, ¿por qué le seguían? Porque veían la multitud, también nos lo aclara el versículo 25 y 26. De ahí de ese mismo capítulo, Juan 6, 25 y 26.
¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro. Ah, ese es mi maestro, ¿verdad? Le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, les digo que me buscan, no porque han visto las señales, o sea, no están convencidos de que se está cumpliendo la palabra, sino porque comieron pan de la idea, dice, porque comieron el pan y se saciaron. Pues ¿por qué lo seguían? Porque había más gracias. Ese es mi presidente que va a dar, ¿cómo dice? Con Golgó, ¿verdad? Ese es mi presidente. La pensión de López Obrador. Sí, este va a ser. Y empezamos a dar títulos. A Jesús también le dieron un título de maestro, pero solamente porque les daba gratis, no porque lo reconocieran como Señor. Y en las congregaciones está la gente solamente por emoción. O sea, pues si te unes al grupo de los optimistas, a lo mejor te van a cobrar una feria, o te vas a ver al psicólogo, pero pues aquí en la casa de restauración, no, entonces aquí me quedo. Y aparte me van a dar un pan. Y de la ideal, bueno, pues entonces mejor, me conviene. Pero no estamos siguiendo a Jesús verdaderamente porque le conozcamos, porque veamos las señales, porque escudriñemos su palabra, porque verdaderamente queramos honrarle. No le estamos conociendo. Y entonces, ¿a dónde vamos? Cuando lleguemos a la presencia de Él, ¿qué vamos a decir? Lo dice ahí en Mateo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchas cosas. Jesús dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Estuvieron ahí, pero nunca me hablaron, nunca tuvieron una relación conmigo, nunca se dirigieron a mí como su Señor. Buscaban al cocinero para que les diera un pan, buscaban al servidor para que les diera un permiso, o al pastor. Pero a mí, conmigo nunca se dirigieron. Yo no los conocí. Y este momento, lamentablemente, ya no hay vuelta de hoja. Tienes que conocer al Señor. Y verdaderamente, si ya estás cansado de decir, es que todos dicen que no puedo, y es que ya lo intenté de muchas maneras, está en tu fuerza. Pero cuando eres un hijo de Dios, Dios te va a dar la fuerza para poder salir siendo vencedor de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Y quiero decirte que cuando nosotros le cantamos al Señor que es milagroso y que abre caminos, a veces lo decimos solamente, hablamos de más, pero a nosotros no nos consta. Tú tienes que ser testigo de ese poder de Dios. Que este canto sea una alabanza a nuestro Dios, porque verdaderamente lo estás viviendo. Pero muchas de las veces solamente decían por ahí las palabras, los sinónimos, varón. Solamente estamos hablando de más, sin haber experimentado. Y en la casa de restauración se da mucho esto, ¿verdad? Hablar de más. Y hablan de fútbol y no tienen todo el partido para ganar. Hablan de box y tienen a los mejores boxeadores y no. Bueno, ya estaban viendo el partido, me dijeron que iban a... Ya me imagino cómo estaban ahí gritando, te dije que por acá. Porque saben, pero los pones ahí en una cascarita y apenas si pueden correr. Pero saben. Entonces vemos en esto solamente hablamos. Nos dice que Jesús había desde el principio quienes no creían. Él sabe que en muchas congregaciones hay mucha gente que no lo conocen a Él. ¿Sí? Vemos ahí a uno de ellos que salió chapa, que andaba con los apóstoles, pero él vio milagros, él vio el poder de Dios, pero realmente su corazón estaba en el dinero. Realmente su Dios era el dinero. Y la Escritura, aunque nosotros no somos judíos, aunque ya no estamos bajo la ley, sí nos da instrucciones de cómo caminar. A veces me puede causar un poco de incomodidad ¿cuántas cosas podemos comer? ¿Cuántas? Y podemos deleitarnos en todo. Bueno, México es rico en platillos.
Y me recuerda cuando el Señor le dijo a Adán y Eva que podían comer de todos los frutos, solamente de uno no. Y hoy al cristiano le dice, puede comer de lo que sea, pero que no coma sangre. ¿Y por qué no? Es que los tacos de moronga saben muy ricos. ¿Y por qué yo no lo puedo comer? O sea, habiendo variedad de platillos, protesta. Por eso, protesta. Por eso, o sea, no estamos mal. ¿No será que todavía que el Espíritu Santo no está en nosotros? Y yo te puedo decir que he pasado pues ahí en la Merced donde venden los tacos de llena, de moronga, y están ahí en el vaporcito con sus cuaresmeños, se puede antojar, pero digo, vale la pena. Entonces la Escritura sí nos habla acerca de esto, de este cuidado que debemos tener. Vamos ahí a Hechos 15. Hechos 15, 18 al 20. Aquí es el primer concilio en Jerusalén, ¿verdad? Estaban hablando acerca de qué es lo que tenía que hacerse. Si la gente tenía que circuncidarse, si la gente tenía que cumplir con toda la ley, qué es lo que tenía que hacer para ser ahora redimidos, para ser del pueblo de Dios. Y ahí en Hechos, bueno, pues se determina, Hechos 15, 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan, a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se le escriba que se aparte de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre. Esto es lo que nosotros debemos cumplir, ¿sí? De las contaminaciones de los ídolos. Esto es delicado. Toda la Escritura nos habla acerca de los ídolos. Cuando levantamos un ídolo, estamos sirviendo a Satanás, al enemigo. Entonces nos habla la Escritura acerca de esto, que no podemos participar de estas cosas. Entonces, sé que puede parecerte extraño, o puedes decir, es que eso estaba en la ley, pero esto es para nosotros. Si tú sigues leyendo, la misma Escritura nos va a hablar acerca de esto. Entonces, cuando tú levantas un ídolo, estás renunciando al Señor Jesucristo. Estás pisoteando la salvación. Y no es que Él te deseche, tú estás desechando al Señor para levantar a otro Señor. Es por eso que nos habla la Escritura de este cuidado que debemos tener. Entonces, ¿qué es la salvación o cómo la vamos a vivir? ¿Sí? Ser salvo significa vivir en la libertad, no en el libertinaje. Es salir de la esclavitud y vivir una vida digna. El decir de libertinaje es que nos vamos al extremo. Vivir en la libertad, en la dignidad de los hijos de Dios. Hoy tantas doctrinas enseñan de que las mujeres no deben de ocupar pantalón, y que no pueden ponerse aretes, y que tienen que ponerse el velo, y que la mujer no sé qué. Pues hay tantas reglas, y el Señor nos llamó a libertad. Y le pues seguimos poniendo más cargas y más cargas y más cargas. Y que no se cante así, y que no se aplauda, y que no, o sea, son reglas sobre reglas. Y el Señor no nos llamó a eso, a vivir la libertad, pero verdaderamente libres. Pero cuando tú te vas nuevamente a las drogas, al alcohol, no es libertad, es libertinaje o es esclavitud. ¿Sí? Porque pareciera que ahora sí vas a vivir en libertad. No, estás siendo esclavo. Parecía que era libertinaje y se convirtió en esclavitud. Entonces el Señor no te llamó a eso y precisamente quiere que vivas en esa misma dignidad. Vamos allá a la palabra de Dios, Hebreos 10, 16. ¿Estamos ahí? Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si tú ya eres hijo de Dios, ahí toma esa palabra para ti, porque con una sola ofrenda Jesucristo
hizo perfectos, te hizo perfectos para siempre a los santificados. El Señor te ve como perfectos, a menos que tú quieras otro Señor. ¿Cuál es la cita más? Es Hebreos 10, 16. Perdón, 10, 14. Perdón, sí. Dice, porque con una sola ofrenda, Señor Jesucristo, Cordero de Dios, hizo perfectos para siempre a los santificados. 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Fíjate, esto es, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Hijo de Dios tiene que conocerlas, porque ya están dentro de Él, porque ya van integradas en Él en el momento que Él nació de nuevo. Pondré mis leyes, pondré mis mandamientos, pondré mis estatutos. O sea, no hay necesidad de que alguien le tenga que explicar qué está bien o qué está mal. 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda, ya no hay más ofrenda por el pecado. Jesús hizo la ofrenda perfecta. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hoy eres hijo de Dios, tienes que entrar al lugar santísimo, entrar a la presencia de Dios, a menos que tú cambies de Señor, a menos que no hayas nacido de nuevo. Sin nada que hacer ahí, ¿para qué vas ahí? Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aunque tú cantes, si no eres hijo de Dios, no le agradas. Aunque tú ores, si no eres hijo de Dios, no le agradas. No lo recibe porque no eres hijo de Dios. Y quiero decirte esto, tenlo presente. Dios no tiene hijos pecadores. Dios tiene hijos santos. No por tus obras, sino porque Él los santificó. Porque dice, este es mi hijo. No estoy viendo sus obras, estoy viendo que Él es santo. Y como es santo, va a dar fruto. ¿Sí? Entonces entiendes lo que es el Evangelio. Pero no es, ya soy santo, ya me perdonó, pecados pasados, presentes y futuros, entonces voy a vivir lo que a mí me dé la gana. Después de todo me voy al cielo. No, estamos viendo entonces que no hay fruto. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y vamos a ver un texto, este lo dice mucho el doctor Pardillo. Está en Isaías 8:20. Isaías 8:20. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Él le dice eso, a la ley y al testimonio, a la palabra y a vivir, o ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Si no hablan conforme a esto, ¿es porque qué? No les ha amanecido. No les ha amanecido, siguen durmiendo. ¿Sí? Sigues en tu sueño. Tienes que despertar. Tienes que empezar a vivir como un hijo de Dios. Ponte de pie, por favor. Quiero que dejes tu Biblia ahí, a un lado. Y quiero decirte que el anhelo de Dios es que todos estemos en su presencia, que todos seamos sus hijos. Pero muchas de las veces nos estamos dejando llevar por la emoción del canto, de la alabanza, de la oración, pero no en cuanto al estudio de la palabra. Y entonces solamente estás siguiendo la moda. Pero el Señor nos llama a vivir la palabra, a tener ese encuentro con Él. Y si no has tenido ese encuentro con el Señor, quiero que todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Quiero que oremos. Si tú nunca has tenido ese encuentro con el Señor, si tú no has nacido de nuevo, sientes que no has nacido de nuevo,
Si tú sientes que no puedes dar fruto o lo estás forzando, quiero decirte que no, esto no tiene que ver con Dios, tiene que ver contigo, con escudriñar, con investigar, que verdaderamente lo que se te predica es la palabra de Dios. Quiero que hoy, en este día, le digas al Señor, habla a mi vida, manifiéstate a mi vida. Quiero dar fruto. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Toda la gloria sea para ti, amado Dios. Toda la alabanza y la adoración, Padre, en esta hora, mi Dios y mi Señor, clamo por casa, amistad y restauración, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, mi Señor, manifestándote a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que cada uno de ellos tenga ese encuentro contigo. Que cada uno de ellos pueda dar fruto, Señor, de tu presencia, amado Dios. Que seas tú, mi Señor, en cada uno de ellos. Te doy gracias por sus vidas, gracias por lo que estás haciendo en cada uno de ellos. Padre, pedimos por nuestros hermanos que están en Pachuca. Te pedimos, amado Dios, que seas tú hablando a sus vidas. Que seas tú, Señor, manifestándote con poder y con autoridad, Señor. Amado Dios, fuimos creados, mi Señor, para estar en tus caminos, para estar en tus obras, Señor. Y aquí está tu iglesia, mi Señor. Enséñanos, Señor, a ser obedientes a ti. Enséñanos a dar testimonio, a dar fruto de tu presencia. Que seamos, Señor, como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua, mi Señor, que da su fruto a su tiempo. Te pedimos, amado Dios, que nos des gracia para hablar con nuestros vecinos, con la gente que nos rodea, en el trabajo, en donde nosotros nos desempeñemos. Te pedimos, amado Dios, que seas tú, Señor, en nosotros. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes.